Listo, chicos, buenas noches. Muchas gracias por asistir a una clase más de diseño y elaboración de proyectos. Vamos a iniciar la clase. Un momentito. Bien. En la última clase habíamos hablado acerca de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos está enfocada en lo que es las 10 áreas de gestión, como son integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, gestión de riesgos y lo que es también adquisiciones y los interesados. En base a esas 10 áreas de gestión, se relacionan las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, las mismas que son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Habíamos ya en este resumen hablado acerca de cómo se relaciona cada una de estas áreas de gestión con las diferentes etapas. Vamos a ver un resumen de lo que es el área de gestión de integración. Cómo se relaciona con las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. En la primera etapa de iniciación, ¿quién me recuerda qué se hace en la etapa de iniciación? Conceptualización y aprobación, me parece que era. Muy bien, es la conceptualización y aprobación del proyecto. Es aquí donde definimos la propuesta del proyecto que vamos a desarrollar. ¿Cómo se relaciona esta primera área con la gestión de integración? Como pueden ver en pantalla, esta primera área tiene diferentes entradas para lo que es el acta, la constitución del proyecto, para desarrollar el acta de constitución del proyecto, tal como habíamos visto en la relación de la gestión de integración y la etapa de iniciación. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Es desarrollar el acta de constitución, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hacemos para desarrollar el acta de constitución? Primeramente, tenemos que tener documentos del negocio, es decir, tener claro sobre la empresa, en qué empresa se va a desarrollar o en qué área de la empresa se va a desarrollar, ¿sí? Tener claros los acuerdos necesarios para el desarrollo del proyecto, ¿sí? Los factores relacionados con el ambiente de la empresa, los factores ambientales de la empresa, ¿sí? Y también las actividades de los procesos de la organización. Esos serían los documentos de entrada para, en base a ello, nosotros establecer reuniones con los expertos que van a desarrollar el proyecto, obviamente recolectar la información necesaria para entender. O sea, ya tenemos claro qué proyecto es lo que vamos a hacer. Ahora sí, entender cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar el proyecto? Y a continuación, definir las habilidades interpersonales del equipo. ¿Qué, ¿Qué equipo se va a desarrollar y cómo se va a relacionar el equipo? Con ello, nosotros poder definir el acta de constitución del proyecto y tener claro el registro de supuestos, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en el proyecto?
¿qué se supone que vamos a desarrollar? ¿Qué vamos a realizar con esta idea? En la primera etapa de iniciación. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, pero se perdió un poco la Se comunicación. entrecortó, Inge. Buenas noches. Sí, que sí le estoy escuchando. Ya, que tener claro. ¿Ahí me escuchan? Salió otra vez entrecortado, Inge. Aló, aló. Se está entrecortando Sí, tu audio, Inge. Ahí, ¿me escuchan? ¿Mejor? Sí, pero tiene que Ahorita seguir normal. hablando para ver cómo está. ahí se le escucha. ¿Sí se me escucha? Sí, Inge, sí se le escucha ahí. Ya, chévere. Entonces les decía que para desarrollar el acta de constitución necesitamos tener claro, primero, cuál es el proyecto que vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer en este proyecto, es decir, el alcance que ya lo habíamos definido en la etapa de iniciación. Tener claro cuáles son sus objetivos y cuál es el equipo con el que vamos a desarrollar. ¿Sí? Con ello podemos pasar a la siguiente relación que se me perdió. Espérenme un momentito. Ok. Ahí sí están viendo el cuadro resumen, ¿no es cierto? Sí, Inge se ve, pero se le escucha a usted entrecortado. Bien. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Parece que tengo algún problema en el internet. Ahí sí se le escucha y sí se ve la Ahorita sí. pantalla, Inge. Ah, bueno, ya, perfecto. Entonces, les decía que entraríamos a revisar la siguiente área de relación de la gestión de integración con la planificación. ¿Sí? ¿Qué se hace en la planificación? En la etapa de planificación, recuérdenme, ¿qué es lo que hacemos en la etapa de planificación del ciclo de vida del proyecto?
Ahí, Inge, se establecen los objetivos del proyecto. La- No, eso se no. hace en la etapa de iniciación. En la propuesta ya se define el alcance, los objetivos, qué es lo que vamos a hacer. En la etapa de planificación, ¿qué hacemos? Chicos, Y que, buenas noches. En la planificación se hace un cronograma también y se ve lo que los tiempos. muy bien. Se establece el cronograma de actividades, se definen las actividades que se van a realizar. Ahora quiero que se pongan, Aquí ¿aló? se hace una distribución de los recursos también. Perfecto, dentro del cronograma la distribución de recursos, perfecto. Ahora quiero que se pongan en el plano de las personas que van a gerenciar este proyecto. En la etapa de planificación, ¿qué haría el gerente, el que va a controlar todo el proyecto, el que va a gestionar el proyecto? ¿Qué creen que haría? ¿Él definiría las actividades que se va a desarrollar por parte del equipo o él estaría en otro tipo de planificación? Me parece que él gestiona los recursos que van a ocupar los del equipo, más bien, creo. Ya, él gestionaría un poco más arriba, ¿no es cierto? Los recursos, él gestionaría quién va a controlar las personas que están encargadas en cada área, cómo se va a realizar las adquisiciones, cuál es el proceso de realización de adquisiciones, cuáles, cuáles son los documentos necesarios para poder eh, realizar algún tipo de adquisición o cómo se va a ejecutar el presupuesto, cómo se va a asignar recursos del presupuesto, ¿sí? Si ya compro, por decir algo, compro una computadora, primero, ¿qué documentos necesito para justificar la compra de esa computadora como adquisición? Segundo, ¿cómo realizo el pago? ¿Con qué documentos de control, de soporte realizo el pago? Si ven que él ya se encarga de la administración, de la gestión, como bien dice Héctor, de todos los recursos del proyecto, ¿no es cierto? Sí, Inge. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, justamente lo que dice en el siguiente proceso, que es, primero, establecemos qué entradas necesitamos para este proceso. Obviamente, la entrada principal es el acta de constitución que se hizo en el proceso anterior, es decir, en la etapa de iniciación. ¿Sí? En el acta de constitución, ¿qué nos dice? ¿Qué proyecto es el que se va a hacer? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Qué equipo es el que está involucrado dentro del proyecto? Y acá lo que necesitamos como entrada es justamente esa acta de constitución. Necesitamos otras entradas que serían las salidas de otros procesos. Necesitamos factores ambientales de la empresa. Esto se va a repetir casi siempre. Necesitamos los activos de los procesos de la organización. Con ello, igualmente, con esos documentos empezamos a trabajar para definir el plan de la dirección del proyecto, es decir, la planificación de cómo voy a dirigir esta empresa, cómo voy a dirigir este proyecto. ¿Sí? No, como pueden ver, aquí no me centro en la etapa, el área de gestión de integración, no me centro en las actividades del equipo, no me centro en cómo van a desarrollar el producto, cómo van a ser los requerimientos de necesidades, cómo van a ser el diseño, todas esas cosas son operativas, si me hago entender, son para los ejecutores del equipo, los programadores, los diseñadores, los analistas. Pero yo como gerente del proyecto, yo tengo otras actividades que realizar. ¿Sí me hago entender? Sí, Inge. Sí. Perfecto. Entonces, esas actividades que yo también tengo que planificarlas son las que defino aquí en el plan de dirección del proyecto.
Con ello puedo pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, como su nombre lo indica, ya se ejecuta la planificación. Yo he planificado ahí diferentes cosas, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Y eso lo hago ¿cómo? Primero, teniendo el plan de dirección del proyecto, ¿no es cierto? Con el plan de dirección del proyecto como entrada, como documento de entrada, yo puedo realizar las diferentes actividades ya en la ejecución, porque sé lo que voy a hacer. Y para ello, yo lo que defino es cuáles van a ser los entregables, qué datos de desempeño del trabajo son los que voy a controlar, qué documentos, cómo se va a realizar la solicitud de cambios. ¿Los cambios de qué? Los cambios del plano, los cambios de los documentos que yo haya definido para la gestión, ¿sí? Y obviamente la actualización de documentos y la actualización a los activos de los procesos de la organización, ¿sí? Aquí empiezo ya a ejecutar la planificación, gestionando toda la documentación, gestionando todos, la información que se va desarrollando en el proyecto, ¿sí? Esto me permite también gestionar el conocimiento del proyecto. ¿Qué significa gestionar el conocimiento del proyecto? Todos los procesos que voy realizando, todo las cosas que voy ejecutando de acuerdo a mi planificación, hay veces que no necesariamente están acordes a la realidad. Lo que planifiqué es una cosa, pero cuando ya empiezo a ejecutar, me doy cuenta que existen otras cosas que no he tomado en cuenta, documentos que quizá no los contemplé, procesos que no los contemplé y que tengo que modificar, ¿sí? Es como cuando yo decido ponerme una panadería y defino que voy a hacer diferentes productos y voy a hacer, por ejemplo, pasteles. Y dentro de los pasteles defino el proceso de cómo se realizan los pasteles, defino la receta con la que se realizan los pasteles. Pero ya en la ejecución me doy cuenta que el proceso de realización de los pasteles no era el adecuado, que el tiempo de cocción del pastel no era el que yo había establecido, que los materiales o que los ingredientes no eran en la medida que yo había establecido. Y esos errores, a través del seguimiento, me dan un conocimiento, ¿no es cierto? Y digo, no, ya el tiempo de cocción es 5 minutos más. Este ingrediente no son, por decir algo, no son 300 gramos, son 400 gramos. Y así voy mejorando cada vez el proceso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Qué puede repetir? Me confundí un poco ahí. Ya. Les decía que una vez que yo tengo la planificación de lo que voy a hacer, tengo que gestionar esta planificación, es decir, que ya en el momento de ejecutar, ver que todo lo que planifiqué se vaya cumpliendo y se vaya cumpliendo de acuerdo a lo que yo había planificado. Sin embargo, en la ejecución hay cosas que no se cumplen tal cual las planifiqué, ¿sí? Que son diferentes. Como les ponía el ejemplo, si yo decido poner una panadería y en la planificación digo que voy a hacer pasteles, que voy a hacer panes, que voy a hacer, etcétera, etcétera, y que los procesos para hacer un pastel es que los ingredientes para hacer un pastel son estos. Pero ya cuando empiezo a ejecutar, veo que dentro del proceso de realizar un pastel no era el adecuado, porque quizá el tiempo de cocción era diferente, que la forma de batir era diferente, que los ingredientes no eran en las cantidades que yo había establecido, que
de acuerdo a ciertas realidades del proceso, eso va cambiando. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, que esté ahí, sí. Ajá. Perfecto. Como eso va cambiando, eso genera un nuevo conocimiento para mí, ¿no es cierto? Una nueva experiencia. Ese conocimiento que se genera es el que vamos a aprender a gestionarlo, ¿sí? A gestionar aquí, donde dice gestionar el conocimiento del proyecto. Es decir, que a medida que vamos ejecutando, vamos modificando ese conocimiento. Y por eso es que necesitamos primero el plan de proyecto, obviamente, porque es lo que he planificado, los documentos que he definido, los entregables que he definido, los factores ambientales, los activos de la organización, etcétera. ¿Para qué? Para registrar todas las lecciones aprendidas, todas esas experiencias que yo he adquirido mediante la ejecución del proyecto. Actualizar el plan de dirección del proyecto. Claro, ya me di cuenta que lo que planifiqué no era lo adecuado. Entonces, modifico y digo, no debe estar así la planificación, debe cambiarse de esta manera. Debo actualizar los activos en los procesos. Los activos en los procesos quiere decir que este proceso que yo dije que se hacía así, que se debía tener un tiempo de cocción de 30 minutos y que ahora digo que no, que está mal, que debe ser de 35 minutos, eso es una experiencia que adquirí y que tengo que actualizar dentro de mis procesos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí. Ujú. Eso es gestionar el conocimiento adquirido en el proyecto, ¿sí? Entonces, me permite con ello poder conocer mejor mi planificación, adaptarla mejor a la realidad de esa planificación. ¿Para qué? Para posteriores proyectos que yo realice, yo ya sé que la realidad es diferente, ¿sí? Es por eso que la guía del PMBOK se basa justamente en esas experiencias de las personas que han gestionado proyectos. Todas esas experiencias, esas buenas prácticas que ellos han aprendido después de cometer errores, después de ejecutar proyectos que de pronto no les han salido tan bien. Esas experiencias son las que nos transmiten a través de la guía del PMBOK y nos dicen, mira, para gestionar la integración no tienes que hacer así, tienes que hacer esto, tienes que considerar esto, tienes que hacer una planificación de esto. Sí, miren, ese es un conocimiento que ellos adquirieron a través de la ejecución de varios proyectos. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Sí. Sí, Pero, profe. Inge, esto no, así tal cual como lo estamos viendo, ¿eso va en el proyecto que tenemos que presentarle? No, 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 esto no. Esto les decía justamente la gestión del proyecto, esto ya no iría dentro del trabajo, porque esto se refiere ya más a la parte de la metodología macro, Ah, ya, ok. Esa- ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no, Inge. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente etapa que es el monitoreo y control. En el monitoreo y control dice monitorear y controlar el trabajo realizado, el control integral de cambios. Es decir, va de la mano con lo que hablábamos. Tenemos igual como entradas el plan de dirección del proyecto, la planificación que he realizado, los documentos que he definido, la información de desempeño del trabajo. Esto es importante. ¿Por qué? A medida que se va ejecutando el proyecto, yo tengo que ir gestionando, como les decía, ese conocimiento. ¿A través de qué? De la información del desempeño. ¿Cómo se está realizando la ejecución de estos pasteles o la elaboración de estos pasteles? Infórmame para saber, para conocer
si se está realizando bien o se está realizando mal, si se está dando errores, qué problemas se están presentando. A eso se refiere el informe de desempeño del trabajo. Necesitamos los acuerdos, todo lo que necesitábamos anteriormente, pero ¿con qué finalidad? Con obtener justamente el informe de desempeño del trabajo realizado y de ser necesario la solicitud de cambios. ¿Qué solicitud de cambios? Si yo a través de los informes me doy cuenta que el proceso no se está realizando bien o que no está dando los resultados esperados, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejarlo ahí para que siga igual o qué tendría que hacer? Hay que rectificar. Exacto, hay que rectificar, hay que gestionar el cambio. Y por eso dice la solicitud de cambio. Hay que gestionar esos cambios necesarios. ¿Para qué? Para actualizar el plan, como les decía, y para actualizar los documentos. ¿Qué tal que de acuerdo a mi planificación, yo voy haciendo adquisiciones que no corresponden, que no son parte del proceso, digamos así? Entonces eso ratifico en el plan. Me doy cuenta que los documentos de soporte de las adquisiciones no son suficientes o al contrario, que están de más y que están entorpeciendo el proceso. Entonces, ahí me doy cuenta que qué documentos están bien, qué documentos están mal, faltan, no faltan, y voy gestionando los cambios necesarios. ¿Sí está comprendido? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, como hemos explicado, para realizar el control integrado de cambios, necesitamos esa solicitud de cambios y la actualización, tanto en el plan como en los documentos del proyecto. Todo lo que habíamos hablado. Claro que tenemos que tener como base la planificación inicial, pero va a través de ese seguimiento, control, a través de los informes de desempeño del trabajo, podemos darnos cuenta si esa planificación está funcionando bien o toca cambiarla. Si los documentos están funcionando bien o toca cambiarlos. Bien, y con eso llegamos a la etapa de cierre. La etapa de cierre, miren que tiene todos los documentos que habíamos gestionado en los procesos anteriores. El acta de constitución, el plan de dirección de proyectos, los documentos del proyecto, ¿sí? Los entregables aceptados, todo lo que habíamos definido. Y como, como productos de salida son la actualización de documentos del proyecto en base a la gestión de cambios que habíamos hecho. La transferencia, este es importantísimo, la transferencia del producto, bien o servicio o resultados finales. Es decir, ya en esta etapa, de acuerdo a mi planificación, ya se ejecutó el proyecto, está desarrollado el producto, bien o servicio, y ahora es momento de entregarlo, de transferirlo a su dueño, ¿sí? De entregarlo ya a su dueño para el funcionamiento. A eso se refiere ya la transferencia de ese producto a la persona o al dueño del proyecto. Tengo que realizar un informe final en el que me diga cómo se desarrolló este proyecto, qué errores tuvo, cómo se gestionaron esos cambios, qué información se actualizó dentro del plan, dentro de lo que es los procesos. ¿Con qué finalidad? Como les decía, de aprovechar esa experiencia, de que, de que todos los errores que he cometido no sean en vano, sino que se capitalicen a través de, de, de esta información actualizada en los procesos, que ya tenga un conocimiento pleno de cómo realizar estas cosas. ¿Sí? Eso es la experiencia que adquiere la gestión de integración, el conocer toda esa información, todos los procesos que se deben realizar, que de acuerdo a la planificación que hice, cómo realmente se debe ejecutar esa planificación, qué se debe controlar, qué información realmente es la que necesitamos. ¿Sí me hago entender?
Sí, Inge, buenas noches. Ujú. Gracias, Julio. Muy bien. Miren, yo en la mañana les ponía el ejemplo y les decía a los chicos, esto, cuando nosotros gestionamos adecuadamente un proyecto y capitalizamos esa experiencia, vamos generando información muy valiosa. Esa información valiosa se convierte en un activo de la empresa, ¿sí? Un activo que, al ser activo, quiere decir que es algo que yo puedo, digamos, capitalizarlo luego, que, que, que podría generar ingresos a a mi empresa. Un activo, por ejemplo, es una casa, ¿no es cierto? Si yo, o un edificio de la empresa, si ese activo en algún momento yo lo vendo, ¿qué genera? Ingresos para mi empresa, ¿no es cierto? Si un activo es, por ejemplo, un vehículo, igual. Si yo lo vendo, genera ingresos a mi empresa. Un activo también es una patente, por ejemplo. Yo descubrí un nuevo producto, inventé un nuevo producto y tengo la patente. Esa patente es un activo. ¿Por qué? Porque yo la patente la puedo comercializar y genera ingresos para mi empresa. ¿Sí está claro lo que sería un activo? Sí, genera ¿Y un por qué, beneficio a la empresa. Sí, pues. y por qué esa información, ese conocimiento que genere a través de la ejecución de mi proyecto se convierte en activo? Porque puede producir algún tipo de ganancia de ¿Por qué económica. creen? ¿Por qué? Tal vez porque puede generar un tema de una ganancia económica para la empresa. Ah, perfecto. Esa información podría generar alguna ganancia económica en la empresa. Ujú. Un ejemplo práctico. KFC. Alguien quiere ponerse una franquicia de KFC y le cuesta $100,000. ¿Y qué es la franquicia de KFC? La franquicia no es más que la transferencia de todo el conocimiento, lo que llaman ellos, de todo el know-how que tiene KFC hacia la persona que está adquiriendo esa franquicia. Es decir, todo el conocimiento que KFC adquirió lo está vendiendo a una persona que quiere replicar su, su giro de negocio. Pero KFC, ¿cómo adquirió toda esa experiencia, todo ese conocimiento? Cuando KFC inició, obviamente inició con una idea y hizo una planificación, la realizó y vio que había errores. Y si no hubiese realizado la gestión adecuada de la información de esta ejecución, seguiría cometiendo los mismos errores. Él, ¿qué hizo? Capitalizó esos errores, los pulió y ahora tiene procesos probados que, que permiten eh, que permiten crear un producto de calidad, que permiten gestionar adecuadamente un negocio de de una manera rentable. Pero ellos adquirieron todo ese conocimiento a través de toda la experiencia que fueron adquiriendo en los diferentes procesos de emprendimiento, digamos así, de este producto o de generación de este producto. ¿Sí está claro? Sí, pero Entonces, Sí, profe. esa es la manera de que toda esa experiencia ustedes la puedan posteriormente capitalizar. Imagínense si usted adquiere tanta experiencia en la ejecución de proyectos y luego una persona que recién esté iniciando, que necesite ayuda, usted le diga, yo te puedo ayudar. Yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento necesario para guiarte, que no cometas los errores
que yo ya los cometí, pero que ya los superé, ¿creen que estaría dispuesto a pagarles a ustedes? Claro que sí, de ley. ¿No es cierto? ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar por adquirir la guía del PM Book actualizada, la última edición de la guía del PM Book? Claro que sí. Porque Claro, ¿no es cierto? Si, sí, si voy a trabajar en esto, si voy a trabajar en esto, posiblemente a mí sí me interesa comprar esta guía. ¿Estarían ustedes interesados en certificarse en PM Book? claro. Todo conocimiento es bueno. ¿Cierto? Exactamente. ¿Y cómo creen que adquirió este Perdón, hija, se están conocimiento? recortando. Hija, se le están recortando el audio. El PMI? ¿Aló, ahí sí me escuchan? No, Inge, se le escuchó todo No se le entiende, profe. ¿Ahí sí me escuchan? Sigue entrecortado, Inge. ¿Aló? No, Inge, sigue entrecortado. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, Inge. Ahí lo escucho. Ahí sí. Ya. Sí, pero tiene que hablar más para ver cómo va. Bueno, me van confirmando, por favor, si me escuchan. Listo. Les decía que entonces hay muchas personas que estarían dispuestos a adquirir toda esta guía del PMBOK, a certificarse, etcétera, etcétera. Es justamente esa la manera de capitalizar esa información, esa experiencia que el PMI ha adquirido durante la ejecución de diferentes proyectos y nos pone, digamos, ya comidito en una guía y nos dice, mira, aquí está la guía de todas las buenas prácticas que tú debes realizar para gestionar adecuadamente un proyecto. ¿Lo quieres? Pero claro, perfecto, te cuesta como $1000 y pico. Solo la guía. ¿Quieres certificarte? Sí, te cuesta $6000. Y así, cosas así. Bueno, hay valores que de pronto, no sé, pueden ser más económicos en otras instituciones, pero de lo que yo conozco son esos valores. ¿Sí? Entonces, miren, esa es la manera de capitalizar toda la experiencia adquirida en la gestión de un proyecto. ¿Sí está claro? Sí, que claro que sí. Perfecto, chicos. Listo. Tengo entendido que vamos a tener un programita más tardecito, tipo 7 de la noche, ¿no es cierto? Si tienen conocimiento, ¿no? No. ¿Qué No, dijo? Inge, no nos Disculpe, escucha, no ¿no? se escucha. Porque está entrecortado. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se le escuchó. Sí, le Inge, no escuchamos, tenemos- pero no no tenemos. tenemos conocimiento Ahorita de sí, eso. pero lo que de antes dijo, ¿qué es lo que dijo? Que no se escuchó nada. Que tenemos un programa por el Día de la Mujer, que por cierto, a todas las mujercitas, desearles un lindo día por, por ser esos seres tan maravillosos que nos apoyan siempre en cada momento y que son nuestra inspiración para seguir adelante, ¿no es cierto?
dar gracias a esas mujeres, empezando desde la mujer más importante en la vida de cada hombre, que es su madre, y agradecer por cada una de ellas, por nuestras compañeras, por nuestros familiares, etcétera, que están siempre junto a nosotros. Feliz día, mujeres divinas. Muchas gracias, Inge. Feliz día, chicas. Muchas gracias, Inge. Y para los Gracias. que les gusta la cerveza light, también feliz día. También. Correcto. Bueno, les voy a compartir el link en el chat para que se conecten, ¿sí? Al programita que vamos a tener. Ahí en el chat está para que se conecten al programa. Inge, gracias. ¿Sí? Ok. Voy a tomar lista. Y nos vamos a quedar hasta aquí, en el tema de gestión de proyectos. Hemos visto la primera área de gestión, que es la gestión de integración, y cómo se ha relacionado con cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Entendiendo qué se hace en cada una de esas etapas. En la primera etapa tenemos lo que es la definición del proyecto, sus objetivos, su alcance, que es lo que se hace en la etapa de iniciación, y cómo se relaciona con la gestión de integración. Una vez que entendemos qué es lo que vamos a hacer, tenemos que planificar la dirección del proyecto, ¿no es cierto? Tenemos que primero constituir el acta de constitución del proyecto para saber qué es lo que vamos a hacer y quiénes son los involucrados. En la etapa de planificación, planificar la dirección del proyecto y gestionar la documentación. En el área de ejecución, ir controlando lo que es a través de informes de desempeño del trabajo, cómo se va ejecutando para ir realizando la gestión de cambios, tanto en la planificación como en la documentación definida. ¿Sí? Eso es en la ejecución, en el monitoreo y control, gestionar justamente esta información, estos cambios a través de solicitudes, de informes de desempeño del trabajo, y en el cierre hacer la transferencia del producto, bien o servicio hacia el cliente final. Con ello poder gestionar también a través de eso, de todo este proceso, gestionar toda la información que se ha generado en la ejecución del proyecto y poder posteriormente capitalizar esa información, esas experiencias, todo el conocimiento adquirido, poder capitalizarlo para siguientes proyectos a través de la modificación de la planificación de documentos, etcétera. Sí está claro, ¿no? Sí, Inge. Bueno, atiendan a la lista, por favor. Carmen Correa, Ingeniero, buenas noches, presente. gracias. Julio Crespo, Presente. Buenas noches, ingeniero. gracias. Rivaldo Espín, Presente, Inge, buenas noches. gracias, Rivaldo. Adrián Flores, Inge, buenas noches, presente. gracias, Adrián. Luis García, Buenas noches, Inge. gracias, Luis. Stalin Gavilanes, Presente, Inge, buenas noches. gracias, Stalin. Marjorie Guairacaja, Presente, Inge. gracias, Marjorie. Jonathan López, José Luis Morales, José Luis. Luis Olmus, Presente, profe. gracias. José Luis sí estaba, creo, por aquí. Inge, aquí estoy. Ya. Aquí estoy, Inge. Gracias. Héctor Ortega, De Inge. gracias, Héctor. Ricardo Patiño,
queda guardada la asistencia del día de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia. Los esperamos en el programa de para celebrar el Día de la Mujer, ¿no, chicos? Ya, Inge, Listo, Inge, muchas gracias. Inge, ¿A qué hora es, Ya. Inge? No dice la hora. Inge, Mande. La hora, tiene que ¿qué hora es? quedarme un ratito con usted para hacerle unas consultas. Claro. ¿Aló? Sí, Inge. A ver, Adrián, cuénteme. Ah, ya. Quería después de la clase, pero bueno, no hay problema. Y verá, Inge, estaba Sí, viendo. sí. Si no, por ¿Qué? WhatsApp nos conversamos más bien, Ah, si ya, quiere. ya, chévere. Sí, Entonces ya le ¿sí molesto. tiene mi WhatsApp? No, Ya, no, pero no ya, estaba en. ya le pongo en el chat. Ya, Inge, chévere. Ah, es- Ya nos retiramos, profe. Sí, muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Mira, Muy buenas pues ahí, noches. Ya. Listo, Inge, ya le mañana mandé se la cuidan. propuesta entonces. Hasta mañana, Inge. Ya, hasta Gracias, Inge. mañana. Gracias, chicos. Gracias a todos. Hasta mañana, Inge, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.